Cornejo. Muy buenas tardes. Hoy, al día 13 de abril, día lunes 13, estamos en una reunión de Consejo de Ministros, viendo al día 29 del estado de emergencia cuál es la evolución de los indicadores de esta enfermedad y tomando, como siempre, decisiones buscando que sean las más adecuadas y las más oportunas para enfrentarla de manera adecuada. A inicios de esta reunión, el ministro de Salud con su equipo nos ha presentado unos cuadros donde se grafican cuál es la evolución de la enfermedad desde que, como todos sabemos, el día 6 de marzo, el mes pasado, se dio el primer caso. Ahora ha ido aumentando de manera gradual y progresiva y tenemos una serie de indicadores que nos muestran cuál es el resultado hasta la fecha de los esfuerzos que como gobierno, que como Estado y como país vamos logrando en esta enfermedad que afecta a todo el mundo, más de 200 países comprometidos, cientos de miles de muertes, ya han pasado las más de 110.000 muertes, ya está por llegar los 2 millones de casos positivos en todo el mundo. Es decir, las características de esta enfermedad que se ha convertido ya en una pandemia que afecta a todos los continentes de nuestro país, no tiene referentes en la historia de la humanidad. Pero aquí estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo y vemos que los resultados son satisfactorios, no los óptimos que quisiéramos. Siempre nosotros somos muy claros, cuando hay algo que reconocer de que está mejorando lo decimos, pero también reconocemos de que si el esfuerzo hubiera sido mayor y hubiera comprendido a todos los peruanos, tendríamos resultados aún mejores. La información que se grafica en 4 láminas que quisiéramos compartir con toda la población se refiere a lo siguiente, ¿no? Sobre los casos nuevos. Es información importante. El crecimiento diario hasta el día de ayer, 12 de abril, ¿no? Aquí tenemos que decir que cuando hemos empezado el estado de emergencia, hace exactamente 4 semanas, recuerden que empezamos un domingo, que al día de ayer domingo cumplieron 4 semanas y que la primera medida que tomamos era para 2 semanas y luego ampliamos hasta el domingo 12, ¿no? Entonces, ayer hubiera terminado el estado de emergencia, ¿no? Pero luego, después de evaluar de manera objetiva las cifras, tomamos la decisión de ampliarlo hasta el domingo 26, ¿no? Y lo relevante es que en esta última semana hemos incrementado de manera significativa el número de pruebas para tener un mayor detalle del contagio y dónde está ubicado, ¿no? Y yo tengo aquí, por ejemplo, el resumen de los resultados de las muestras hasta el día de hoy. Hasta hoy se han tomado 87.116 muestras. El lunes pasado, exactamente hace una semana, yo reportaba que habíamos tomado 20.414 muestras. Es decir, en 3 semanas habíamos muestreado a 20.000 ciudadanos en nuestro país. Y ahora, en tan solo una semana, hemos muestreado a 67.000 ciudadanos. O sea, más del triple de lo que se hizo en las 3 semanas anteriores. Eso da lugar a que el número de casos positivos aumente, porque estamos tomando una muestra mucho mayor. Y aquí hay que ser claros. El universo de peruanos son 32 millones y algo más. El universo, 32 millones. Si pudiéramos tomar a los 32 millones, sabríamos exactamente cuántos hay en total en todo el país de ciudadanos contaminados con el COVID-19. Eso no se puede hacer, ni aquí ni en ningún país del mundo es factible hacerlo.
Entonces hay que hacer muestras. La muestra que hemos usado nosotros de manera representativa de los 32 millones de peruanos, en las 3 primeras semanas era más o menos de 1.200 ciudadanos por día. Esa era la muestra. Los expertos nos dijeron que era una muestra muy pequeña. Hay que aumentar la muestra. ¿A cuánto? A 12.000 peruanos y peruanas que sean muestreadas por día. Teníamos que elevar de 1.000 a 12.000. En esta semana hemos comenzado y hemos primero 8, 9 y ahora 10.000. Entonces ahora tenemos que en esta semana los 87.000 ciudadanos muestreados de manera acumulada nos arrojan 77.000 pruebas negativas, 77.382, y como positivas 9.784. Entonces vemos que hay un incremento significativo desde la semana pasada, porque hemos aumentado 67.000 personas que hemos muestreado, ¿no? Sin embargo, aquí vemos, y ahora sí nos referimos a las curvas, que de los casos nuevos que se vienen registrando, del 21% que teníamos previsto, hemos bajado al 20% de casos nuevos. Y la curva, que tenía una tendencia y una proyección a esta línea punteada, hemos logrado a partir del día 16, es decir, a la mitad del periodo que estamos evaluando, una tendencia a la baja. Entonces, a pesar de que el número absoluto de casos positivos ha aumentado por el tamaño de la muestra que estamos usando en la última semana, la tendencia tiende a la baja. ¿Y dónde se nota de manera más clara esa tendencia a la baja? Es en el caso ya específico de hospitalizados. Cuando tuvimos la evaluación hace 2 semanas, teníamos que el incremento diario de hospitalizados crecía por el orden del 22%. El 22% cada día aumentaba los hospitalizados. Ahora, en la evaluación hecha hasta el día de ayer, 12 de abril, y que nos han presentado el equipo de expertos del Ministerio de Salud, ha bajado el crecimiento diario de 22% a 14% de casos de hospitalización de ciudadanos que han sido afectados por el contagio del coronavirus, el COVID-19, pero que ahora ya hay una merma en esta progresión de casos hospitalizados. Si vamos de los hospitalizados, cuando agravan su condición en el hospital, tienen que pasar a la unidad de cuidados intensivos. De igual manera, nosotros teníamos que el crecimiento diario de pacientes que pasaban a cuidados intensivos era de 22%. Hoy, el informe actualizado ha bajado de 22% a 17%. Es decir, que la curva ya comienza a buscar la tendencia de la horizontal. Por eso incluso la nota que nos pone los expertos del Ministerio de Salud es que ya estamos llegando a un posible punto de inflexión. El punto de inflexión es donde la curva rompe la tendencia que tenía trazada. Entonces, y comienza, en vez de ser ascendente, a ponerse ya de carácter horizontal. Los casos UCI han pasado de 22 del primer tramo del estado de emergencia a la culminación de este segundo tramo ha pasado a 17%. Es decir, ha bajado 5 puntos porcentuales. Y también tenemos que decir, por doloroso que sea, cuál es el crecimiento de casos de fallecidos. Porque finalmente lo que queremos evitar con todo este esfuerzo es que las muertes que se originan por el contagio del COVID-19 sea lo menor posible. Evitarlas, por más esfuerzo que haga la ciencia y todos nosotros, es imposible, pero sí disminuir el nivel de afectación que llegue a una complicación de la enfermedad que lleve a cuidados intensivos y que después derive a la muerte del paciente.
También, ese sí teníamos hace 2 semanas quizás el indicador más preocupante, porque teníamos un indicador de que estaban creciendo en las 2 primeras semanas del primer tramo del estado de emergencia, a pesar de el esfuerzo que hacíamos, en un 29% el crecimiento diario. Y luego, ahora ha disminuido y la tendencia es a 14% el incremento. Esos son valores que tenemos que tener bajo control y que vemos que lo estamos logrando. Entonces, incluso la información de la izquierda es la información propia generada por el Ministerio de Salud, ¿no? Y también tenemos un cuadrito al lado derecho, donde en ese cuadro, ahí vemos ya información con análisis que hacen, ya no nosotros, sino diversos países y fuentes de estudio que también comienzan a analizar, ¿no? Precisamente el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, nos pone un cuadro donde precisamente ven que la evolución del crecimiento diario de enfermedades pone a Perú en su mejor desempeño comparando diversos países de Europa y de América, ¿no? Ven ustedes el cuadro, ahí países que como España, como Italia, realmente perdieron el control y el crecimiento de las personas fallecidas fue muy drástico. Hay algunas realidades diferentes con otros países, pero nosotros, cuadro que no es de elaboración nuestra, sino del Centro de Control de Enfermedades, que determina cuál es el nivel de Perú, que tiene precisamente un desempeño que está evitando que el crecimiento en porcentual de las muertes sea como otras realidades, que es lo que queremos evitar, ¿no? Eso es la información a manera de diagnóstico de estas 4 semanas de estado de emergencia que hemos tenido y que nos permite ver que tienen un efecto positivo las medidas que hemos tomado y que si la tendencia es igual o mejor en estas 2 semanas, permite vislumbrar una salida, como todos esperamos, a partir del día 26 del mes de abril. Obviamente, cuando decimos 26 no significa que el día 27 todo vuelva a la normalidad. Va a ser un proceso gradual para poder ir con un control muy a detalle de actividades, porque todo lo que vamos logrando se podría perder si es que se abre para una actividad previa al estado de emergencia. Entonces tiene que haber todavía un trabajo para mantener esto en las 2 semanas que quedan, con algunas medidas que estamos discutiendo aquí en Consejo y se las voy a dar a conocer, y de ahí en adelante una gradualidad para retornar a las actividades que todos esperamos podamos retomar. Por eso, complementando, es de que a la fecha tenemos 901 pacientes que se encuentran hospitalizados, de los cuales tenemos 143 pacientes con ventilación mecánica en UCI, cuidados intensivos. Como hemos dicho, ya tenemos dispuesto ahora más de 500 unidades en cuidados listas para recibir a pacientes en cuidados intensivos, y nos hemos puesto como meta todo el sistema de salud duplicar a 1000 puestos de camas debidamente equipadas con su ventilador mecánico para poder atender una cantidad de este tamaño de 1000 personas que puedan requerir cuidados intensivos. Hasta la fecha el requerimiento es de 143 y, como dicen, la tendencia en la curva ha comenzado a bajar los requerimientos en su tasa porcentual, ¿no? Y este esfuerzo no solamente es a nivel de Lima, es a nivel nacional. Estamos coordinando con las diferentes regiones para ir mejorando su capacidad de respuesta.